Una nueva lección del Tratado del Paisaje Español, en el tomo 3 que trataba de los espacios naturales. Tratamos dentro del tomo 3 la lección 8, que era sobre Castilla y León. En Castilla y León empezamos por León, seguimos por Palencia, Burgos, fuimos luego a Zamora y Valladolid, y ahora tratamos ya las provincias del sur. Esta lección 13 trata de Salamanca, que tendrá también una lección 14. Y esta trata de los arribes de la Sierra de Gata, de la Sierra de Francia y de la Sierra de Béjar. Como veis, este es el plano de protección que ahora mismo tiene la provincia de Salamanca. Fijaros que tenemos dos parques naturales. Uno es el Gran Parque Natural de los Arribes del Duero, un gran parque natural que proviene ya desde Zamora, donde tenemos 106.000 hectáreas, como vemos eran 32.000 en Zamora, aproximadamente 74.000, un gran parque natural en lo que es Salamanca. Fijaros que sigue todo el curso del Duero, desde el embalse de la Almendra hasta encontrarse con el río Águeda, pero cruza también el río Águeda y luego incorpora parte de las dehesas antes de la llanura salmantina. Luego tenemos otro parque natural que es el de las Batuecas Sierra de Francia, muy importante, no por su tamaño, que no es muy grande, son 32.000 hectáreas, sino porque protege la Sierra de Francia, que es quizá la pieza clave en el sistema central salmantino. Y luego tenemos, como veis aquí, los parques naturales suman tan solo 106.000 hectáreas, un 8% del territorio, como veis muy poco. Salamanca es una provincia también, hay que decirlo, muy extensa. Y luego tenemos lo que es una figura de Castilla y León, que es el espacio natural, donde tenemos el espacio natural de la Sierra de las Quilamas, de 10.000 hectáreas, que en su momento estuvo incorporado a todo este parque natural de las Batuecas, con una figura de espacio natural, pero que ha quedado desgajado y que es una pena y que vamos a tratar de reponer. Y luego tenemos el espacio natural de Candelario de 8.165 hectáreas. Y luego tenemos, por fortuna, tenemos los ZEC. Los ZEC son los antiguos LIC, zona de especial conservación, que tenemos este importantísimo ZEC del Rebollar Los Agadones, casi 50.000 hectáreas, que protege toda la ladera norte de la Sierra de Gata hasta la frontera con Portugal y que, como vemos, asombrosamente no enlaza con el Parque Natural de las Batuecas. Es una pena, simplemente porque hay una serie de infraestructuras que lo cruzan. Luego tenemos el Gran ZEC del Campo de Azaba, de 36.000 hectáreas, en un paisaje bellísimo ya de robledales, encinares, en la frontera con Portugal, pero que llega, como veis, hasta Ciudad Rodrigo. Fijaros qué grandes protecciones tenemos aquí. Y se añade el ZEC del Campo de Argañán, de 9.000 hectáreas. Como veis, todo el oeste del río Águeda está bastante protegido, pero asombrosamente, como nos pasa en muchas otras regiones, los ZEC no llegan a tocarse, con lo cual se rompe esa continuidad de protecciones. Y lo mismo sucede con los parques naturales. Pero y tenemos también otro último ZEC, que es el Valle Cuerpo de Hombre. Fijaros que este parque natural cruzaba el río Alagón, descendía el Alagón ya hacia la cuenca del Tajo, y cruzaba el río Alagón. Pues bien, tenemos un ZEC pequeñito de 6.000 hectáreas, pero que por el valle del río Cuerpo de Hombre pasa al sur de Béjar y logra enlazar el espacio natural de la Sierra de Candelario con el espacio de la alberca Sierra de Francia. Fijaros que entonces, ¿qué queda? Nos queda que tenemos en ZEC y espacios naturales de Castilla y León 121.000 hectáreas, un 10%, y la suma da un 19%. Como veis, estamos muy lejos aún del 30%, que es la media nacional. Es decir, podemos considerar que Salamanca es una región muy poco protegida, aunque como vemos hay ya una intención clara de proteger tanto el oeste como el sistema central. Pero si vemos realmente cuál es el paisaje real de Salamanca, porque si uno ve el dibujo anterior diría Salamanca es una provincia, a la vista de estas protecciones, muy deforestada. Uno se imagina que estos dos son grandes llanuras cerealistas. Pues no. Todo esto es un territorio maravilloso, poblado de dehesas, de ese gran invento español que logra mantener el ecosistema, logrando además un aprovechamiento ganadero muy importante. Fijaros, este es el verdadero paisaje de Salamanca. Esas son, como vemos, las áreas boscosas de interés. Fijaros qué diferente de lo que mostraba el plano anterior. Sí que es cierto que hay una gran zona, que es toda la Armuña, toda la zona de Peñaranda de Bracamonte y todos los regadillos ya hacia Alba de Tormes, que está ya muy deforestada, la gran zona agrícola de Salamanca, ya con nuevos regadillos. Pero hay la gran proporción de Salamanca conserva esas dehesas
y ese aprovechamiento ganadero a veces una mezcla de agrícola con la dehesa, quizá ya más incompatibles, pero que refleja una realidad muy distinta de la que mostraban las protecciones. Pues bien, vamos a centrarnos ahora en la zona del oeste, en la frontera del Duero, en los Arribes y el campo de Azaba, y también del campo de Argañán. Fijaros que aquí teníamos, como dijimos, estos 74.000 hectáreas del Parque Natural de los Arribes, en algún punto demasiado esbelto. Es un parque natural que se centra esencialmente en los desfiladeros del Duero y en la parte superior de esos desfiladeros. Como veis, ese parque natural captura también el río Águeda en su encuentro y lo llega a cruzar, pero queda roto, separado del CEC del campo de Argañán, que está unido al CEC del campo de Azaba, que este es un gran CEC. Como veis, que están ambos al oeste de Ciudad Rodrigo y con un diálogo con el río Águeda un poco extraño, porque este CEC lo logra saltar, luego lo abandona, el CEC de campo de Azaba no logra tocarlo. Y como veis aquí, tampoco se toca con el CEC del Rebollar. Pero como veis, aquí hay una suma muy grande de espacios naturales en todo el oeste salmantino. Aquí he hecho un pequeño dibujo, realmente todos conocéis los Arribes, que es realmente un espacio excepcional. Castilla cierra su frontera oeste con un impresionante parque natural. Es un digno final para un territorio muy hermoso. El parque, como hemos dicho, viene desde Zamora y se dirige hacia el sur el Nazar al partir del Águeda. Es un paisaje tan excepcional. El Duero logra excavar ese gran macizo granítico, el macizo de la isla ibérica, en su descenso ya hacia el Atlántico, hacia ya las zonas portuguesas de Oporto, y logra crear este inmenso desfiladero que está ya alterado precisamente por lo que el Duero está embalsado, pero aún así el paraje es excepcional. Tan excepcional que creemos que realmente esta figura, que no se ha dudado en considerar parque natural, creemos que podría llegar a tener la consideración de parque nacional, porque es realmente espectacular. Y exceptuando el embalsamiento del Duero, el paraje realmente es casi virgen. Y lo mismo nos pasa un poquito más al sur, en un paisaje que cambia radicalmente, un paisaje que es el paisaje del campo de Argañán y también del campo de Azaba. Y es un paisaje realmente de cercados, parece un paisaje centroeuropeo, un paisaje nórdico, un paisaje inglés, con sus grandes robles, sus encinas, los cercados ganaderos, los restos de bosques, de dehesas. En un paisaje que contrasta mucho con los Arribes, porque es un paisaje muy suave, muy amable, de suaves colinas, de llanuras. Y dentro de este paisaje nos asombra que los encinares y robledales, por ejemplo, de Villar del Ciervo y de Aldea del Obispo, que realmente realizarían la unión de este campo de Argañán con el Parque Natural de los Arribes, hayan quedado sin proteger. Este, como digo, es un bellísimo territorio de bosques, de prados, que tiene una gran dulzura. Son unas 13.000 hectáreas las que en cierta manera nos faltarían para unir este campo de Argañán con el Parque Natural de los Arribes. Luego tendríamos otras 4.000 hectáreas en torno al río Águeda, que como vimos quedaba desprotegido. Al final alcanzaríamos, como veis, unas 17.000 hectáreas que irían completando todo este territorio. Así lograríamos unir estos tres sistemas naturales en un tamaño ya muy considerable de 172.000 hectáreas. Os lo mostramos aquí. Fijaros, por un lado consideramos, aquí está la actual protección, que hemos visto antes, y las áreas merecedoras de protección a incorporar a un futuro parque natural. Fijaros, tenemos la zona entre Bodón y Pastores, que es una zona de restos de bosquetes que alcanzarían el río Águeda, aunque hay una zona intermedia agrícola. Luego rodeamos Ciudad Rodrigo, porque tiene una gran zona agrícola, y rodeando el Carpio podemos saltar el Águeda hasta alcanzar la carretera Ciudad Rodrigo, Saelices, Lumbrales. Es decir, que aquí, como veis, tenemos unas 4.000 hectáreas posibles en todo este entorno, hasta la carretera de Saelices. Y quedaría protegido el río Águeda desde aquí hasta aquí, exceptuando el entorno de Ciudad Rodrigo. Luego tenemos en el CEC del campo de Argañán, lo que hemos comentado, entre Aldea del Obispo y Villar del Ciervo, tenemos todo este territorio
que dejando los vacíos agrícolas y saltando el río Águeda, alcanzaría las 13.000 hectáreas. Estas son las 17.000 que hemos comentado. Pero luego fijaros, este entrante que tiene el Parque Natural, tenemos el entorno de Umbrales y San Felices, donde también podríamos realmente protegerlo, llegando hasta los límites de estos municipios, donde tendríamos otras 6.000 hectáreas, dando más entidad a este punto débil del Parque Natural. Y luego viene la parte más importante. Fijaros que en toda esta zona, que va de Villas Buenas, Milano, Cabeza del Caballo, viniendo hasta su límite municipal, rodeando Cerralbo por el norte, tendríamos todas estas áreas en que vamos reforzando, en cierta manera, a la zona de Cabeza, la Víbola, hasta Almendra, reforzando un poco el parque natural que aquí es más débil. Y aquí tenemos nada más y nada menos que 30.000 hectáreas. Y fijaros que hemos tenido la duda, porque en Zamora os recordáis que aunque ampliamos el Parque Natural de los Arribes con el Parque Natural del Duero, que llegaba casi hasta Zamora, sin embargo respetábamos el campo de Sayago. Pero aquí nos ha parecido que estos dehesas, estos bosques que perfectamente pueden pertenecer a la propuesta que vamos a hacer de las dehesas salmantinas, sin embargo nos parece que quizá incorporadas a un espacio que ya es un parque natural de mucho prestigio, realmente va a venir muy bien a estos núcleos. Es decir, que en cierta manera, sin exagerar, porque ya veis que el parque había logrado ya unas cotas hacia el sur o hacia el este importantes, lo que hacemos es completar el parque natural, unirlo, como hemos visto, al campo de Argañán y unirlo al campo de Azaba. De manera que podríamos incluso plantear que todos estos espacios formasen un único parque natural. Fijaros que la suma de los parques naturales y los CEC estábamos en 119.000 hectáreas. Si le añadimos esta suma, que suma 53.000 hectáreas, alcanzaríamos las 172.568 hectáreas. Fijaros que ya empieza a ser un gran parque natural, que define además la frontera de Salamanca con Portugal y por tanto la frontera de España con Portugal. Fijaros que aquí está lo que os hemos propuesto, aquí ya visto en dirección norte-sur. Es un completar este territorio y un fundirlo, protegiendo el río Águeda en el entorno, todo este tramo medio, y también capturando parte de este punto hasta alcanzar al sur de Ciudad Rodrigo. Y esto nos produciría estas 172.600 hectáreas, que, como decimos, podría pasar incluso de parque natural a parque nacional. Y ahora vamos a la zona sur, al sistema central, que iniciamos el sistema central, que va a ser la gran cordillera que separa las dos Castillas, Castilla-La Mancha de Castilla y León, cordillera importantísima en la geología y en la historia de España, ha sido la frontera, en cierta manera, entre el norte y el sur, entre el mundo cristiano en la Reconquista y el mundo del Islam. Es una frontera geológica importantísima. Podemos decir que va desde el Moncayo hasta Lisboa, es decir, desde el Ebro hasta el Atlántico. Y ella es la que define, en cierta manera, todo el sur de la Castilla y de León. Pues bien, en esta zona que vimos del sistema central, ya vimos el gran rebollar de los Agadones, de 50.000 hectáreas, la ladera norte de Gata, vimos el Parque Natural de las Batuecas, el Espacio Natural de las Quilamas, el Valle Cuerpo de Hombre y el Espacio Natural de Candelario. Y vimos también que su paisaje real no tenía estos grandes vacíos que marcan las protecciones, sino que realmente era un espacio de una gran continuidad. Y contamos un poquito, fijaros que lo llamamos la Sierra de Salamanca. A solo 20 kilómetros al sur de Salamanca, la toponimia indica ya que comienza una nueva región. Fijaros los nombres de los pueblos: Monterrubio de la Sierra, Frades de la Sierra, Escurial de la Sierra, La Rinconada de la Sierra, Aldea Nueva de la Sierra, Cereceda, Monforte, Guijuela, San Esteban, Santibáñez, todos ellos llevan el topónimo de la Sierra. Aunque al principio el paisaje aún realmente es muy llano, no notando diferencia con las dehesas, al final se levanta bruscamente y parece que desde las sierras de Talames,
Tamames, perdón, de las Quilamas hasta la Peña de Francia y hasta la Sierra de las Mestas, definen realmente el corazón de esta región, cuyo nombre fue ampliándose tanto, nombre de la sierra. Formaríamos, sin contar Gata, un espacio de unos 60 kilómetros de frente por 30 kilómetros de profundidad, es decir, un espacio de casi 180.000 hectáreas. Fijaros que el Parque Natural tenía unas 30.000 hectáreas. Esas 180.000 hectáreas tendrían un extraordinario valor. Fijaros que los geógrafos incorporan Gata y le dan un valor para este territorio serrano, una dimensión de 312.700 hectáreas, es muchísimo mayor. Es una valiosísima región. Tenemos en ella, por suerte, el Parque Natural de las Batuecas de la Sierra de Francia de 32.500 hectáreas. Tenemos también el espacio de Quilamas de 11.000 y también teníamos, ¿recordáis?, la sierra en Candelario. Y también tenemos el Gran Cec del Rebollar. Pues esto es lo que un poco han protegido de momento provisionalmente esta región. Fijaros que este es un dibujo de la Sierra de la Peña de Francia. Fijaros que en esta Salamanca de llanuras cerealistas, cuando alguien viene desde Valladolid, deforestadas en su mitad norte, absolutamente deforestadas, de dehesas maravillosas, en cambio en el sur, surge de repente la montaña, la sierra, como en cierta manera es como el lugar mágico, el lugar de las leyendas, de los bosques profundos, de los valles escondidos. En la gran proporción de llanura que tiene Salamanca, de paisaje espléndido, amplísimo, ella representa el lugar, como digo, de los valles oscuros, de los misterios, de las leyendas. Ella, fijaros, también es la frontera del sur, con otra tierra muy distinta, Extremadura, que tiene casi otro lenguaje, otra civilización, sin duda ya mucho más del sur. Creo que aunque solo sea por el simbolismo, el Parque Natural de la Sierra de Francia debe poseer más entidad, mucha más entidad que esas 30.000 hectáreas. Quizás tenga que enlazar con el LIC o el CEC ya del Rebollar, sin ninguna duda, en la vertiente norte de Gata, y sin duda desbordar mucho más en las laderas que descienden hacia Salamanca, enlazando, por supuesto, con la Sierra de las Quilamas, como fue antes. Tenemos así que capturar la cabecera del río Agadón y su curso alto. Tenemos que capturar las sierras de Carazo, de Valdefuentes, el curso alto del Yeltes también, en toda la zona del oeste y sus afluentes. Tenemos que capturar también la cabeza del curso alto del Huebra y creo que también, sin duda, parte de la cabecera o el curso alto del río Alagón, que el parque en cierta manera ya lo capturaba. El río Alagón, que tiene tantísima importancia en toda esta comarca, pues va a definir esa gran brecha que desciende ya hacia el sur y hacia el Tajo. Pensamos si la Sierra de Gata tendría que formar parte de otro espacio natural diferente, pero creemos que puede dar muchísima fuerza a este parque natural la unión, que en cierta manera es real, con la Sierra de Gata. Y también nos preguntamos si no tendríamos que continuar hacia Béjar, hacia la Sierra de Candelario, llegando hasta el Parque Regional de Gredos, ya en Ávila, y definiendo así un gran parque natural en todo el sur provincial, como el final o el comienzo del sistema central español. Si nos vamos ahora hacia el oeste, hacia la frontera con Portugal, Extremadura, vemos los montes que definen la divisoria, Tajo, Duero, los bosques de la Sierra de Gata, y vemos sus repoblaciones forestales con pinares. Y me pregunto, ¿qué bosques tendríamos hoy en Gata si en vez de los pinares, de los matorrales, hubiéramos fomentado la regeneración de los robledales? Fijaros que en todos los márgenes de los pinares van creciendo, apareciendo robledales. Está claro que ese era su paisaje original, como lo vemos en Campo de Azaba y en Campo de Argañán. Aparecen robledales, aparecen encinares en cualquier encuentro, en cualquier borde, en cualquier cercado, en cualquier pequeño punto. ¿Qué bosques tendríamos? ¿Qué dehesas de ganadería?
en vez de este paisaje, en cierta manera, desolado. Me pregunto, ¿qué valor realmente tienen estos pinares? ¿Realmente alcanzan portes que merezcan la pena ser maderables? ¿Qué población a su vez expulsaron estos pinares? Al expulsar, en cierta manera, la ganadería que era posible en las dehesas y en los bosques. Aquí dibujamos la zona de la canchera. Son dibujos, como veis, muy simples, pero bueno, tratan de expresar ese paisaje. Es la canchera, la unión de la Sierra de Francia y la Sierra de Gata. El actual CEC del Rebollar y su enlace con la Sierra de Francia son un paisaje muy desconocido, pero que puede en un futuro formar una de las grandes masas de robledales de Castilla. Realmente, fijaros, son 65 kilómetros de cordillera de un extremo al otro, con 15 kilómetros de profundidad. Pueden regenerarse robledales, encinares, sustituyendo poco a poco a los pinares de repoblación. Y tendríamos una de las grandes manchas de forestales de robledal y encinar de la península. Aquí dibujo la zona del núcleo de Monsagro, subiendo hacia la Sierra de Francia desde el sur. Nos encontramos, por así decir, con el último paisaje nórdico, podríamos llamarlo, de España, ya en la frontera con el sur. Ya nunca más encontraremos un paisaje así. En esta asombrosa cordillera, que es una frontera geográfica, frontera climática, fijaros que aquí se encontraron también hayas, las hayas más al sur de España y de las más al sur de Europa. Por fortuna, todo este territorio forma ya parte del Parque Natural de la Sierra de Francia y que podríamos reforzar muchísimo si lo uniésemos con el Rebollar, con las 50.000 hectáreas del CEC del Rebollar, y también si lo uniésemos con las Quilamas, con las 10.000 hectáreas de las Quilamas. Aquí dibujamos en este valle oculto donde nace el río Agadón. Son valles escondidos en las cumbres de la Sierra de Francia, donde nace el río Agadón, que tras el nuevo embalse se va a incorporar al río Águeda. Definimos así unos valles paralelos realmente a la cordillera, unos valles que parecen casi valles pirenaicos. Y fijaros que en ellos la posibilidad de recuperar los viejos bosques son enormes, porque la pluviometría es muy amplia en todo este territorio. Es solo hacer el esfuerzo de repoblarlos con los robledales que tuvieron. Y ahora nos preguntamos, ¿y hacia el este? Aquí vemos la Sierra de Francia vista desde Candelario, con Béjar al fondo, todo el territorio que ya es el valle del río Alagón. Es importantísimo unir la Sierra de Francia con el Parque Regional de Gredos, que llega hasta Candelario, hasta la Sierra de Béjar. Fijaros, nos podemos unir por las laderas del valle del río Alagón, que tienen robledales, tienen castañares. Solo tenemos 20 kilómetros de distancia, desde el Parque Natural de Batuecas, Sierra de Francia, hasta Candelario. El parque iría desde la frontera con Cáceres hasta la divisoria, en cierta manera, del Alagón y el Tormes, la divisoria Tajo-Duero, que pasa por Guijuelo, donde enlazaríamos con el Tormes, y luego iríamos hacia Tamames, dejando parte del nacero del Alagón para la zona de las dehesas. Iríamos por la Sierra de Herreros, por Membibre de la Sierra, hasta Tamames. Uniríamos la Sierra de Candelario con la Sierra de Francia, en esta gran hondonada de Béjar. El límite iría por Escurial de la Sierra hacia Tamames. El límite, como vemos, entre el Parque Natural de la Sierra de Francia, unido a la Sierra de Quilamas, unido a Gato, unido a Candelario, Béjar, podría ir por la carretera que va Linares de Río Frío, Tamames o Linares de Guijuelo, o bien también podría ir por el límite de estos términos municipales. En cierta forma, es el punto final de las laderas y el comienzo de las llanuras de Salamanca. Es un límite bastante claro.
Y fijaros que es un límite desde Escurial de la Sierra, de esa carretera que va a Tamames. Vemos ya la Sierra de las Quilamas como un paisaje ya diferente al paisaje de las dehesas. Y fijaros que este límite es importantísimo porque estaría marcando el límite del parque natural que iría de Gata, Sierra de Francia, que llegaría hasta Gredos. Y fijaros que nos va a sumar casi 230.000 hectáreas. Pero que quizá ese parque natural llegue un día en que forme parte, junto con Gredos, junto con la zona de Ayllón, de Somosierra, de Guadarrama, de un gigantesco parque natural, incluso parque nacional, que recorriese todo el sistema central. Por tanto, esta frontera, esta pequeña carretera o límite municipal, es importantísimo, porque va a separar todo el sistema central protegido de las dehesas salmantinas. Y aquí tenéis esas posibles uniones dibujadas. Este es un primer enlace. Fijaros que parece indiscutible que debe protegerse el resto de la Sierra de Francia, sin ninguna duda, hasta unir con el espacio del Rebollar. Supone, como veis, aquí están los límites, Valdefuentes, la Sierra de Carazo. Supone, como veis, unas 15.000 hectáreas, muy poquito para la labor tan importante que realiza. A su vez, fijaros, también creemos que este espacio del Rebollar, que tiene su límite en el río, puede enlazar perfectamente con el campo de Azaba, con las 36.000 del campo de Azaba. Su límite era el río Águeda, y podríamos llegar hasta Fuenteguinaldo y la carretera Fuenteguinaldo-Ciudad Rodrigo. Fijaros que este enlace, que también podría haber sido un enlace que hubiese pertenecido al campo de Azaba, pero hemos preferido dárselo a este espacio tan importante que es el del Rebollar. Fijaros que estos son aproximadamente también otras 15.000 hectáreas. Fijaros que con estas pequeñas ampliaciones, el espacio de Sierra de Francia, Quilamas, Batuecas, el Rebollar, estaría ya en 135.000 hectáreas. Es decir, sería ya un 10% de la superficie provincial. Con estas pequeñas uniones y con las que vamos a ver ahora. Esta es la ampliación norte del Parque Natural de la Sierra de Francia. Al igual que proponíamos el enlace con la zona de Gata, el Rebollar, es preciso aumentar el espacio de protección de la sierra, que ahora mismo está en su límite más claro, continuando por la Sierra de Tamames, hacia Puebla de Yelte, incorporando estos encinares que bajan de la sierra. Desde Tamames habría que proteger también las laderas que bajan de la sierra hacia la Sierpe, hacia Entrinal, protegiendo Tejeda, protegiendo Escurial, protegiendo Rinconada, protegiendo Navarredonda, protegiendo Linares, Monleón y llegando hasta el río Alagón sobre la zona de Monleón y el Tornadizo, hasta más o menos San Miguel, toda la zona de San Miguel de Valero. Esto sumaría unas 20.000 hectáreas. ¿Veis? Este es el límite que comentábamos antes en los dibujos anteriores. Y que incorpora la sierra, amplía la Sierra de Quilamas. No hemos dicho aquí que tendríamos que añadir además las 12.000 hectáreas que hay entre la Sierra de Quilamas y el Parque Natural de la Sierra de Francia, que llegaron a formar parte de un espacio de protección y que ahora incorporamos. Fijaros que así estaríamos ya en las 135.000 hectáreas que hemos comentado antes, donde ya incorporamos este espacio, más estas 20.000, estaríamos ya en 155.000 hectáreas, con todos los enlaces que os hemos comentado. Y ahora viene la última unión, que es la unión con la zona de Candelario. La ampliación del Parque Natural de la Sierra a la margen izquierda del río Alagón hasta llegar a la tierra de Béjar y al espacio natural de la zona de Candelario es ya la frontera con
con Ávila y con el Parque Regional de la Sierra de Gredos es un enlace fundamental. Ya hoy vimos que había un lic, un CEC, del río Cuerpo de Hombre, que unía al sur el río Alagón, esta zona en que el Parque Natural de las Batuecas saltaba el río Alagón, lo unía ya con el espacio natural de Candelario, siguiendo el valle del río. Eran unas 6.000 hectáreas. Uníamos con Candelario, que eran 8.000. Teníamos 32.000 hectáreas ahí. Así que solo quedaba saltar el río Alagón por la zona de los Santos, es decir, desde el río Alagón, por todo este territorio de los Santos al norte, hasta llegar al sur de Guijuelo, por todo este territorio, alcanzar el río Tormes en toda la frontera con Ávila y lograr unir, como hemos dicho, eran 20 kilómetros, lograr unir con el Parque Natural de la Sierra de Francia y su ampliación norte que llegaba hasta Monleón. Fijaros que esta atrevida ampliación tiene más o menos una profundidad de entre 20 y 25 kilómetros y una longitud de 30 kilómetros. Es decir, al final son, incorporando el Cuerpo de Hombre y Candelario, son 75.000 hectáreas, es decir, un espacio muy grande, que se unirían con el espacio natural que hemos comentado antes, de toda la sierra. Fijaros que lo que alcanzaríamos así sería un parque natural de 230.000 hectáreas a lo largo de todo el sistema central en la provincia de Salamanca. Aquí unimos con territorios que tienen muchísimo arbolado, que son muy valiosos, que quizá hoy los vemos más alterados por el paso de las infraestructuras, la autovía de la Plata, pero que realmente son espacios muy, muy, muy valiosos, como ya lo demuestra la existencia ya de este CEC. Como veis aquí, lo que hacemos es unirlo. Estaríamos así en un 18,62% de la provincia salmantina. Fijaros, solo el sistema central cumpliría las protecciones que ahora mismo tenemos ya, sumando también los arribes. Solo el sistema central puede ser ese 18% del territorio salmantino. Y aquí os lo muestro, ese gran parque que iría desde saltando el río Águeda, hacia el sur de Ciudad Rodrigo, Tamames, y seguiría por Guijuelo hasta el Tormes y alcanzar el Parque Regional de Gredos. Y luego iríamos aquí exactamente por la frontera con Cáceres y por la divisoria de Gata, el gran parque natural de la Sierra Salmantina. Fijaros que, como vimos, el enlace con la Sierra de Francia, con el Rebollar, 15.000 hectáreas, con la ampliación al norte del Rebollar, con otras 15.000 hectáreas, con ampliación norte en la zona de Tamames, que eran 20.000 hectáreas, con la ampliación hacia Béjar y Campanario, que eran 75.000, de Candelario, 75.000 hectáreas, y con la unión de las Batuecas con la Sierra de Quilamas, de 12.000 hectáreas. Así alcanzábamos un parque natural de 230.000 hectáreas, que protege todo este final del sistema central español. Tendría una longitud de 120 kilómetros y una profundidad media de 25 kilómetros. Sería, por tanto, uno de los grandes parques de Castilla y León. Como hemos dicho, un 18,62% de la provincia. Y, como vemos, con las posibilidades enormes de poder formar un conjunto con los parques que veremos luego en Ávila, de Gredos, de la Serrota hasta Guadarrama. Aquí tenemos lo que teníamos ya en esta Sierra de Gata, Sierra de Francia, de Salamanca. Teníamos ya bastantes protecciones y esta es la que proponemos. Y aquí veis la unión con el Rebollar, la unión Sierra de Francia, Gata, el entorno de Tamames, la unión con las Quilamas, 12.000 hectáreas, y la importantísima unión hasta el Tormes y Guijuelo y hasta la frontera con Cáceres, incorporando los CEC de Candelario, de Cuerpo de Hombre y, por supuesto, el Parque Natural de las Batuecas. Este es el gran espacio que formaría las 230.000 hectáreas. Fijaros, es un espacio fundamental con unos límites clarísimos, muy lógicos, que forman sus límites geográficos clarísimos y que aquí conectaría con el, como hemos visto antes, de los arribes de Campo de Azaba y Argañán. Esta es un poco la propuesta que os vamos a hacer.
Muchísimas gracias.